Hola, qué bueno reencontrarnos justo a esta hora en la que el verano puede ser la excusa ideal para pasar un rato ameno, agradable y que si además usted aprende algo, pues muchísimo mejor. Disfrutar de esta etapa puede ser la excusa ideal para que usted conozca también a mi invitado de hoy, que es un hombre al que los adjetivos buenos le quedan chicos: reverendo, pastor emérito, compañero, amigo, esposo crítico y autocrítico, coordinador de la Pastoral de Personas con Discapacidad, programa del Consejo de Iglesias de Cuba, dirigente de la Asociación Nacional del Ciego y participante en comisiones y grupos de trabajo del Consejo Mundial de Iglesias. En fin, la persona que me acompaña hoy es un maestro, que es decir, un evangelio vivo, un creador. Ha publicado un libro fabuloso sobre el tema de la inclusión de la discapacidad en las iglesias e instituciones teológicas de Mesoamérica. Así que tengo el gustazo de recibir al pastor Noel Osvaldo Fernández Coyot. Hora principal, hora principal para usted. Para nuestro equipo es todo un placer que tengamos la posibilidad de dialogar con este señor que además publicó un libro fabuloso sobre el tema de la discapacidad en las iglesias e instituciones teológicas de Mesoamérica. Así que tengo el gusto de recibir al pastor Noel Osvaldo Fernández Coyot. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Leyani, muchas gracias. Es un privilegio para mí estar contigo y con la televisión avileña. El placer es todo nuestro, Noel. A mí me llama la atención y me gustaría que conversáramos en esta primera parte del programa un poco sobre su infancia, también para que los televidentes tengan la posibilidad de conocerlo. ¿Dónde surge tanta bondad? ¿Cómo fueron esos primeros años de esa infancia que se recuerda hoy con nostalgia? Oye, regresar 77 años atrás es bastante lo que tú pides, pero bueno, claro que la educación indiscutiblemente nace en la familia y en el seno del hogar. Cuando hay un hogar que responde a los ideales máximos de amabilidad, de bondad, de disciplina, por supuesto también la formación posterior se puede decir que es integral. Sí, yo soy camagüeyano, nací en Camagüey y por supuesto una ciudad de tradiciones y de costumbres muy sanas. Y en una familia, mi padre era empleado de los ferrocarriles de Cuba, mi madre trabajaba en la Superintendencia Provincial de Escuelas y mis tíos eran personajes de la política de aquel momento. Ambos fueron representantes a la Cámara por el Partido Auténtico. Es decir, que me crié en un hogar donde las inquietudes políticas, educativas, cívicas estaba presente, pero también mi abuela, que había sido una de las primeras personas bautizadas en la tradición evangélica protestante de la ciudad, inculcó en toda la familia, y bueno, yo lo asimilé, ese sentido de civismo, de amor al prójimo, de buenos modales que el Evangelio exige. Así que fíjate qué composición más heterogénea, ¿no? Más variada, Exactamente. así mismo. De un lado un sentimiento político que no dejaba de ser patriótico y del otro lado un pensamiento religioso que tampoco dejaba de ser patriótico. Pero qué bueno que confluyeron todos esos pensamientos, todos esos ideales y que pudo usted crecer en ese sano ambiente, me imagino cargado de enseñanzas, de experiencias, ¿no? Porque me decía que usted leía muchísimo también de niño. Sí, enseñanzas y experiencias, pero también de respeto a la opinión ajena, de asimilación de la cultura del medio ambiente, de la tradición, pero también en la búsqueda de otras fuentes de información y de otros medios. Si me permites una anécdota, cuando yo tenía 10 años habíamos regresado de un viaje de turismo a los Estados Unidos y a mí me había impactado una cultura diferente, aunque mi padre, que se había educado en aquel país, me había resaltado mucho el tema de la segregación racial, de la discriminación racial. Y yo le pedí a papá, quiero saber de la historia de los Estados Unidos. Y él me llevó a la casa del cónsul de Estados Unidos en Camagüey, y el cónsul me regaló 2 libros sobre la historia de los Estados Unidos de América. Empecé a leerlos y a los 2 días le dije, papá, no me interesa esta historia, no tiene que ver nada con nuestra historia. Por supuesto, nuestra historia más profunda, más llena de altos ideales, de personajes que realmente trascendieron no solamente épocas, sino también latitudes. Y te cuento esto porque es parte de esa cuestión que en los niños, guiados por supuesto por personas que intentan formar a los muchachos en una tradición buena, tiene inquietudes desde su propia infancia.
Ahora, Noel, usted hablaba ya de su vínculo familiar también con la política y sé que su familia, incluso su hermano, estuvo una activa participación en la lucha clandestina, que usted también estuvo vinculado al movimiento revolucionario, incluso a pesar de sufrir algunas incomprensiones y hasta castigo, pudiéramos decir. Pero usted pasó a formar parte de forma voluntaria de diferentes proyectos, de diferentes acciones. Sin embargo, en paralelo a eso llevaba el trabajo en instituciones de la cultura. ¿Pudiera ampliarnos un poco más de estos momentos, la etapa de profesor? Así, la verdad que lo que pides es muy abarcativo, ¿no? Empezamos por decir que los años de la contienda en contra de la dictadura de Batista no era una cuestión en que algunas personas participaban, sino era todo un pueblo, tratando de buscar una forma viable de existir. No digo de vivir, digo de existir, que es más todavía que vivir. Y por supuesto que los jóvenes de mi generación no quedábamos fuera. De una o de otra forma, a veces con un sentimiento, otras veces con una acción, participábamos. De los muchachos que éramos parte del grupo, no recuerdo ninguno que no tuviera algún tipo de involucramiento o de sentimiento por terminar con la penosa situación que vivíamos. Por supuesto, mi hermano, por ser 5 años mayor que yo, pues tenía una acción mucho más directa en todas esas cuestiones. Pero bueno, el triunfo de la revolución me sorprendió terminando mis estudios y precisamente en el año 1960 yo comencé a trabajar como maestro. Era mi vocación, sigue siendo mi vocación que fue trunchada porque 2 veces fui expulsado del Ministerio de Educación. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que comencé a trabajar como maestro de las Fuerzas Armadas, enseñando a las personas que habían bajado desde la sierra y eran iletrados o tenían muy poco conocimiento. Fue mi primer trabajo y me marcó mucho, especialmente cuando llegó la campaña de alfabetización y eran 22 los alumnos que yo tenía que alfabetizar, 20 de ellos se alfabetizaron, 2 no tuvieron condiciones, pero así fui desarrollándome. Después empecé a trabajar, gané por concurso de oposición un aula de profesor de inglés y trabajé unos cuantos cursos allí, labor que fue interrumpida porque fui enviado a las unidades militares de ayuda a la producción, un triste engendro de la historia de nuestro país, donde íbamos todos los que éramos considerados lacras sociales. Yo lo era por mi posición cristiana. En ese entonces yo ya me destacaba y había llegado a ser dirigente del Departamento de Juventud de la Convención Bautista de Cuba Oriental. Es decir, te cuento esto para ver que es posible para cualquier ser humano tener una acción integral de la vida. Tú puedes ser participante de una institución cultural, política, de masa, pero también puedes tener una militancia activa en el ámbito de la fe. Y así lo vivimos en aquellos complicados y difíciles años, a Dios gracias, ya sobrepasados, ¿no?, por una nueva interpretación de la vida que hemos asumido en el país y en las instituciones. Pero tratando de contestar tu pregunta, esas etapas de juventud lo marcan a uno, ¿no?, porque es el tiempo de las aspiraciones, de los altos ideales, de las realizaciones. Y a pesar de contratiempos, de segregaciones, de incomprensiones, yo me realicé. Y no guardo ningún agravio, ni ningún dolor, ni ninguna pena por las cosas que no considero fueron adecuadas, porque ellas también ayudaron en la formación de mi personalidad. Hoy conversamos en nuestro espacio sobre la bondad y lo hacemos con una persona de corazón extraordinario que ha ido por la vida regalando generosidad y buenas acciones. Sobre estas y otras cuestiones nos debatiremos, así que la invitación a que nos acompañe. Hora principal para usted. Cuidemos el medio ambiente, consumiendo responsablemente. A partir de actividades cotidianas podemos ser más amigables con el medio ambiente. Sigue estos simples consejos. Apaga las luces que no estés usando y utiliza ampolletas de bajo consumo. Desenchufa aparatos eléctricos. Instala ahorradores de agua en tu cocina, baño y jardín. Para afeitarte y lavarte los dientes, cierra la llave del agua. Dúchate en 5 minutos y ahorrarás 75 litros. Cierra levemente la llave de paso. Ahorrarás una gran cantidad. Hora principal para usted. Noel, en su libro titulado Como una sola flor seremos, usted se refiere a que los latinos, o para los latinos, no es noticia la pobreza, el abandono,
quizás los desastres naturales. Y cita un pensamiento de Mariátegui en el que dice, refiriéndose al Perú, es un mendigo sentado sobre un banco de oro. ¿Usted concuerda que puede hacer esta una alusión a nuestra contemporaneidad? ¿Cuáles fueron aquellos valores, aquellos mensajes que quiso ponderar dentro de su artículo, dentro de su libro y que quizás hoy pueda compartir con nosotros? Sí, quizás la frase de Mariátegui nunca ha tenido más validez que en el presente. En un presente angustioso para los pueblos de América Latina, pero también angustioso para nosotros como ciudadanos de Cuba, en la que los valores de la amabilidad, de la bondad, del buen trato, de las relaciones interpersonales gratas y edificantes se han ido perdiendo. En algunos lugares por circunstancias económicas en que el poderoso oprime al que no tiene ningún tipo de poder, o en que los que no son indígenas sufren, oprimen al pueblo indígena o al afrodescendiente. Es decir que los días del presente han reforzado toda esa falta de bondad que se prevé y que se enseña, lo cual no es solamente dable para un tipo de filosofía, un tipo de creencia, un tipo de actitud. La bondad debe ser una actitud innata en el ser humano, que desde niño, la bondad de una madre al llevar 9 años un hijo en el vientre y sufrir los dolores del parto y todavía sonreír y dar gracias por la maternidad, la bondad de un padre que trabaja afanosamente para que a su hijo no le falte ninguno de los recursos, la bondad de gobernantes que son capaces de sacrificarse, porque dirigir implica sacrificio, pero hacerlo por la bondad y la amabilidad. En el caso concreto nuestro, de nuestra sociedad cubana, tenemos una filosofía de la bondad que está inoculada en el cubano por el pensamiento de Martí, sin dejar de lado a Luz Caballero o a Félix Varela. Pero bueno, como el máximo representante de ese pensamiento está Martí. Léase usted los versos sencillos de Martí, nada más que eso. No exigimos que leas más nada. Lee los versos sencillos y verás cómo el pensamiento martiano nos lleva a ese tipo de actitud. Pero desde mi perspectiva, también creo, y lo digo con toda simpatía por ello, Martí leyó antes el pensamiento bondadoso de Jesucristo en los Evangelios. Para mí, que soy una persona con discapacidad, una persona ciega, disfrutamos mucho, las personas con discapacidad, de la bondad de nuestro pueblo. Cuando alguien viene a darte una mano para cruzar la calle, cuando alguien, muchas veces sin saberlo hacer adecuadamente, viene para brindarte su compañía en el trayecto, cuando alguien llega a un usuario de silla de ruedas y le dice, ¿puedo ayudarte en algo? Es decir, es uno de los valores de nuestra sociedad en el cual ustedes, los medios masivos de comunicación, tienen mucho que hacer. Cómo inocular, cómo enseñar, cómo hacer posible que los valores como la bondad, como la amabilidad, como el buen trato, como la educación, esté presente entre nosotros. Cómo lograr que la música chabacana, estúpida, y a veces hasta inmoral, que algunos medios pasan, pueda desaparecer para poner en su lugar cualquiera que sea el ritmo, cosas que nos digan y nos enseñen, como es el propósito de ustedes con este programa, que realmente creo que está inscrito dentro de lo que se aspira que hagan los medios masivos. Muchas gracias, Noel. Ahora llegó el momento, yo creo, de hablar sobre la exclusión como antítesis de la bondad. Y en varios de sus artículos se refiere también al sistema excluyente de castas en la India o a lo que fue la apartheid en el África del Sur, a la segregación racial en los Estados Unidos, y dice, nos inquieta el drama contemporáneo de la expulsión de sus propios territorios del pueblo palestino, como otro terrible ejemplo también. O sea, es como si los mencionados acontecimientos pudieran parecernos quizás lejanos en nuestra geografía, pero que están allí, que forman parte de esa sociedad y de ese mundo que compartimos. Ahora, ¿cree usted también que en la exclusión haya bondad? O sea, que las personas a veces excluyen a aquellos que tienen una discapacidad para ayudarlos. ¿Realmente con esas actitudes lo están ayudando? De eso estaremos hablando más adelante. Esta es una pregunta que dejamos pendiente en nuestro diálogo y enseguida regresamos. Hora principal para usted.
La tarde aún es joven y dejábamos una pregunta pendiente antes de la pausa. ¿Cree el pastor Noel que puede haber bondad en la exclusión, que formamos parte de fenómenos de este tipo en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos sacar definitivamente esa exclusión de nuestras vidas? Sí, está muy interesante lo que planteas, ¿no? Porque realmente se confunde el sentimiento de bondad que se requiere en el trato hacia otras personas. Un sentimiento de paternalismo, un sentimiento de creerse usted poseedora de toda la verdad, de todo el conocimiento, de toda la capacidad, y entonces con una porción de lástima en su acción va una persona, usted no está empleando bondad, usted está empleando lástima, usted está empleando paternalismo. La bondad es un trato de igual a igual con la otra persona, cualquiera que sea la circunstancia de la persona, aun cuando haya diferencia racial, haya diferencia etaria, diferencia en cuanto a discapacidad o cualquier o a creencias, efectivamente, usted debe emplear la igualdad en el trato y nunca usted se considere superior porque usted tiene un conocimiento, porque usted tiene una capacidad, porque usted tiene un modo de vivir diferente al otro. El plano de la igualdad es lo que se requiere. Las personas con discapacidad, en muchos sentidos, hemos padecido de la segregación. A veces hay tratos que solamente en el hablar, en palabras que se emplean con nosotros, ya nos traen a nosotros, nos irritan y además son formas peyorativas. Ofensiva. Cuando usted me llama a mí cieguito, ya yo tengo casi 5 pies y un poco más, y años, no hay cariño, no hay bondad, es un trato despectivo. Sin embargo, muchas veces por ignorancia se tratan cosas así en lo que realmente no hay bondad. La bondad, te repito, es el trato igualitario, un plano de igualdad con cualquier otra persona, cualesquiera que sean las circunstancias en que desenvuelve la otra persona. Y si queremos comenzar a marcar la diferencia y ser esa sociedad incluyente y no excluyente, tenemos que hacerlo desde el conocimiento, ¿no? Noel. Yo creo que desde el conocimiento y ante el conocimiento desde el amor. El apóstol San Pablo, cuando escribe en el libro de los Corintios, una carta que le hace a una de las iglesias que haya fundado, le dedica un capítulo al trato amoroso entre los seres humanos. Y dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. Para usted emplear la bondad, para emplear un trato igualitario, para poder entender a la otra persona, usted tiene que plantearse primero el amor que no tiene condiciones, el amor que no antepone diferencias con la otra persona, simplemente el amor. Y usted es un privilegiado si en materia de amor hablamos, porque ha tenido una compañera maravillosa que lo ha seguido y lo ha llevado también, o han ido juntos de la mano por la vida. Me gustaría hablar de ella, de esa parte de su vida también, si usted está de acuerdo, Noel. ¿Puede una persona con una discapacidad tener y ser pareja para toda la vida, para los buenos y también para los malos tiempos? Yo estoy de acuerdo en hablar con esto, lo que no le he preguntado a ella si puedo hacerlo o no. Yo creo que está aquí en el set. Sí. Si a usted le parece bien que conversemos del tema, ya ella nos da su aprobación, Noel, podemos hacerlo. Bueno, 53 años de matrimonio. Qué bueno. Es bastante, ¿no? Pero realmente siempre he pensado que no hay un hombre que se pueda realizar en su vocación, en su modo de ser, si junto con él no hay otra mujer actuando. La mujer que en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en los tiempos de abundancia y en los tiempos de escasez, puede ser compañera. Y ya le digo, la palabra compañera tiene un amplio significado. Compañera de alegrías, compañera de tristeza, compañera de sufrimiento. El quedarme ciego fue una experiencia tremenda para mí, pero también lo fue para ella. Y ella supo que a mí me quedaba poco tiempo en el sentido de la vista antes que yo lo supiera. Las personas capacitadas para informar, los médicos, oftalmólogos, pues no me lo dijeron a mí, se lo dijeron a ella, porque no se atrevían a decírmelo a mí. Pero ella lo aceptó y entonces fue la que me dijo, esto no es un problema, nos enfrentamos a la vida y lo asumimos juntos y echamos para adelante. Entonces, realmente cuando una persona se realiza, busque quién está junto a esa persona, no detrás, no delante, no al lado, sino junto con esa persona, como te dije antes, en las buenas y en las malas. Y eso es una realización que, para volver a lo que dijimos antes, se consigue solamente cuando prima el amor.
El amor verdadero. Gracias, Noel, por esa experiencia y por supuesto que el saludo de nuestro colectivo a su esposa que está aquí con nosotros y que ha tenido la deferencia de formar parte también de esta entrevista. Noel, hemos hablado sobre disímiles temas en el que ha prevalecido la bondad como valor que debemos poseer todos los seres humanos y usted nos ha dejado sus consideraciones desde la experiencia también de una persona con una discapacidad. Mi pregunta es entonces ya a modo de conclusión del programa. ¿Cree usted que las personas con una discapacidad deben cambiar la forma en que son vistas por el mundo, cambiar de víctima a creador, de ser un personaje más a ser el protagonista de sus propias vidas? Muy interesante tu pregunta y también el enfoque positivo que haces en ella. Efectivamente, las personas con discapacidad requerimos, necesitamos, deseamos, luchamos y aspiramos a tener un trato en igualdad de condiciones. Ser ciego, ser sordo, ser una persona incluso sordo-ciega, no implica una derrota en la vida ni una forma para no tomarle en consideración. Es simplemente una distinta forma de vivir. Todos los seres humanos somos diferentes. No hay dos seres humanos iguales. Y en medio de la diferencia, lo que se necesita es que la sociedad entienda la unidad en medio de la diversidad y la aceptación al otro o a la otra, cualquiera que sean sus condiciones. Y vuelvo a repetirlo y ha sido una constante durante el programa, en igualdad de condiciones. Yo creo que nuestra sociedad es una sociedad que procura hacerlo. No lo hemos logrado, lamentablemente, pero estamos en vía de ello. Ustedes, como medios de comunicación, tienen un papel muy importante en la formación de esa conciencia en la cual veamos a los demás como seres humanos, cualquiera que sean sus condiciones. En esa lucha, no solamente ustedes, nuestro pueblo y sobre todo las autoridades que tenemos que están en esa política para lograr la plena realización de todos los cubanos, cualesquiera que sean nuestras circunstancias. Y por supuesto construir esa sociedad mejor, más próspera a la que todos aspiramos. Noel, yo le agradezco muchísimo que usted nos haya permitido compartir estos tiempos de televisión, ha sido un privilegio para mí, también para nuestro equipo y ojalá podamos volver a conversar sobre estas y otras cuestiones porque sabemos que hablar con usted es como tener la posibilidad de intercambiar con un libro abierto, por la diversidad de temas que conoce y también por la diversidad de experiencias que ha tenido a lo largo de su vida. A mi equipo de Hora Principal el agradecimiento también por permitirnos la realización de este espacio y a usted. Le invito a que regrese la próxima semana. Yo me despido y lo hago deseosa de volver a encontrarnos porque esta no es casualidad, es una historia que tenía que ser. Buenas tardes. Con ustedes, el video Piensa Diferente. ¿Por qué me tratas así? No entiendo. ¿Por qué me miras así? No estoy muerto. ¿Por qué siempre preguntas si seré capaz? Los tiempos están cambiando. Hace rato que seguimos luchando. No soy un extraterrestre, soy tu amigo aquí presente. Algo en vos tiene que cambiar. Tu indecisión de confiar en los demás. Piensa siempre en igualdad. Danos la oportunidad, que nosotros también podemos y queremos progresar. Piensa siempre en igualdad. Danos la oportunidad. Somos personas con discapacidad. ¿Por qué me tratas así? No entiendo. ¿Por qué me miras así? No estoy muerto. ¿Por qué siempre preguntas si seré capaz? Los tiempos están cambiando. Hace rato seguimos luchando. No soy un extraterrestre, soy tu amigo aquí presente. Algo en vos tiene que cambiar. Tu indecisión de confiar en los demás. Piensa siempre en igualdad.